Yo aprendí a esconder las humillaciones desde el primer día que conocí a la bruja de suegra, doña Estela. Esa casa olía a rosas, incienso y mentiras. Aparentemente era un hogar, pero en realidad era una jaula pintada de dorado. Cuando me casé con Rodrigo, creí que el amor era suficiente. Yo venía de una familia sencilla, pero trabajadora. Mi mamá me había enseñado que con respeto y paciencia todo se podía construir. Y yo, ingenua, quise aplicarlo en mi matrimonio. No sabía que en la casa Ramírez, la paciencia no era una virtud, era un arma para someterte. Los primeros meses fueron una ilusión. Rodrigo era cariñoso, atento, y me hacía reír con facilidad. Me hablaba del futuro, de los hijos que tendríamos, de los viajes que haríamos, del negocio que estaba por abrir con su madre. Esa palabra, su madre, se repetiría tanto que con el tiempo se volvería un eco insoportable. La conocí 3 días antes de la boda. Doña Estela. Una mujer elegante, de voz suave y modales de reina, pero con una mirada que olía a veneno. Cuando me dio la mano, me sonrió con los labios, pero no con los ojos. «Así que tú eres la muchachita de la que tanto habla mi hijo», dijo, con un tono tan dulce que parecía un insulto. No sé por qué, pero algo en mí se tensó. Durante la cena de presentación, noté que cada vez que hablaba, ella hacía un pequeño gesto. Levantaba apenas una ceja y sonreía sin mostrar los dientes. Era como si me estuviera midiendo, evaluando mis respuestas, mi ropa, mi tono, mi respiración. Me sentí observada. No como una invitada, sino como una intrusa. Después, en privado, Rodrigo me dijo riendo: «Mi mamá puede parecer dura, pero te va a adorar». Y yo, enamorada y ciega, quise creerle. La boda fue sencilla, pero bonita. Mi madre lloró de emoción. La de él no derramó ni una lágrima. Durante la fiesta, doña Estela se acercó a mí y me dijo al oído: «Cuida a mi hijo, él no soporta a las mujeres débiles». La frase me atravesó como un cuchillo. No supe si era un consejo o una advertencia. Los primeros meses de casados fueron tranquilos, hasta que empezaron las visitas. Doña Estela llegaba a casa sin avisar, a veces con flores, a veces con comida, pero siempre con comentarios que dolían más que un golpe. «Ay, qué raro huele aquí. ¿Ya lavaste las cortinas?» «Rodrigo, ¿ya te diste cuenta que subiste de peso? Es la comida de tu esposa, seguro». Y él solo reía. Intenté no darle importancia. Intenté complacerla. Le preguntaba recetas, la invitaba al café, trataba de incluirla. Pero cuanto más me esforzaba, más me humillaba. Era como alimentar a un monstruo con mi propia bondad. Una tarde, entró a la casa sin tocar. Yo estaba limpiando la habitación, y ella, sin saludar, empezó a abrir los cajones. «Solo reviso que no falte nada importante, hija», dijo mientras revisaba mis cosas. «Tus cosas». Así le decía a lo que me pertenecía. Esa mujer no conocía los límites. Rodrigo empezó a cambiar. Cada día se parecía más a ella. Mismo tono, mismas críticas. Si yo decía algo, él respondía: «Mi mamá solo quiere ayudarnos, Mariana. No seas tan susceptible». Pero yo sentía que cada día perdía un poco más de mi voz. Era como si la casa se la tragara. Como si cada rincón tuviera oídos, y todos fueran de ella. La primera vez que lloré por culpa de doña Estela fue una noche que trajo una cena sorpresa. Rodrigo estaba encantado. Yo, agotada, había preparado algo sencillo. Ella me miró y sonrió. «Ay, hija, no te preocupes. No todos nacen con talento para ser esposas». Todos rieron. Yo no. Tragué saliva y sonreí por educación, pero por dentro algo empezó a romperse. Esa noche me encerré en el baño. Encendí la ducha para que Rodrigo no escuchara mis sollozos. Y me juré a mí misma que sería la última vez que me hacía llorar. No sabía cómo, pero en algún momento, doña Estela aprendería que incluso las mujeres más silenciosas pueden volverse un grito. Y lo peor de todo es que ese grito ya empezaba a formarse dentro de mí. El tiempo en la casa Ramírez se volvió una rutina de silencios y suspiros contenidos. Doña Estela había perfeccionado el arte de estar en todas partes sin moverse del sillón. Su presencia llenaba los espacios como un perfume rancio, imposible de ignorar. Yo cocinaba, limpiaba, sonreía, pero cada gesto mío parecía pasar por su filtro invisible.
Las mañanas eran su terreno de caza. Se sentaba con su taza de café frente al ventanal, observando cada movimiento. Si me demoraba en servir el desayuno, hacía un comentario apenas audible. Mi hijo nunca esperó por nada, hasta que se casó. Y Rodrigo, entre sorbos, sonreía sin levantar la vista. Yo, en cambio, sentía como esa frase se clavaba entre mis costillas. Una tarde comenzó la verdadera guerra. Rodrigo llegó del trabajo con el rostro tenso. Sin saludar, lanzó sobre la mesa mi celular. ¿Por qué le escribes a tu ex? Me quedé muda. No tenía idea de qué hablaba. Tomé el teléfono. Los mensajes eran reales, pero no los había enviado yo. En la pantalla había conversaciones fabricadas, palabras que yo jamás escribiría, y al final una línea helada. A veces pienso que me equivoqué al casarme. Supe al instante quién estaba detrás. Doña Estela no se inmutó cuando la miré. Solo levantó la taza y dijo con voz calmada: «Ay, hija, qué pena. Quizá alguien tomó tu teléfono sin querer». Esa noche dormí sola. Rodrigo se fue al sofá para pensar. Yo me quedé viendo el techo, escuchando cada crujido de la casa y sintiendo que el aire se volvía más denso con cada mentira que ella sembraba. Pasaron los días y la situación empeoró. Rodrigo empezó a cuestionar cada una de mis salidas, cada llamada, cada mensaje. Mi mamá dice que te vio muy cariñosa con el vecino. Mi mamá escuchó que hablaste mal de mí. Mi mamá piensa que te casaste por interés. Era como si la palabra de doña Estela valiera más que la mía. Y en cierto modo, así era, porque Rodrigo la adoraba con una devoción ciega, infantil, casi enfermiza. Yo ya no tenía esposo, tenía un hijo más, solo que no era mío. A veces, por las noches, la escuchaba orando en voz alta desde su habitación. Pero sus oraciones eran venenos disfrazados de fe. Señor, ilumina a Mariana, que no sabe lo que hace. Devuélvele la humildad a esa muchacha que tanto daño le causa a mi hijo. Y luego hacía una pausa que parecía un suspiro, pero era un triunfo. Yo me tapaba los oídos con la almohada. Intentaba no odiarla, pero el odio ya crecía, suave y tibio, como el fuego que empieza en la base de una vela. Un día, mientras limpiaba la cocina, encontré en la basura una carta que yo había escrito para Rodrigo semanas atrás. Era una nota sencilla, una disculpa por una discusión tonta. Ella la había roto en pedazos, y en uno de esos pedazos reconocí su letra. Había corregido mis palabras tachando te amo y escribiendo te necesito. Doña Estela no solo quería quitarme el amor de su hijo, quería convertirme en una caricatura de dependencia. Decidí enfrentarla. Me armé de valor y fui a su cuarto. Estaba tejiendo, con esa serenidad fingida que tanto me irritaba. «Sé lo que hace, señora», le dije con voz firme. Ella alzó la vista apenas un segundo y sonrió. «Qué bueno, hija. Así ya no tendrás que fingir ignorancia». Esa sonrisa me persiguió toda la noche. Una sonrisa que no necesitaba testigos porque sabía que el campo de batalla era invisible. Comencé a notar cómo mis amigos dejaban de llamarme. Las invitaciones a reuniones desaparecieron. Incluso mi madre empezó a sonar distante por teléfono. «Doña Estela me dijo que estabas muy ocupada, hija, que no querías visitas». Era como si ella tuviera el control de mi vida social, mis horarios, mis palabras, mis emociones. Cada movimiento mío era una trampa. Si me defendía, era grosera. Si callaba, era culpable. Si lloraba, era manipuladora. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el patio, escuché sus pasos detrás de mí. Se acercó y dijo en voz baja: «¿Sabes cuál es tu error, Mariana? Pensar que el amor se gana. El amor se impone, y yo llegué primero». No respondí. Solo la miré y supe que algo en mí se estaba apagando. La inocencia, tal vez. O la esperanza. Pero no el orgullo. Ese aún seguía vivo, escondido bajo las ruinas. Esa noche, cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y la sonrisa gastada. Me di cuenta de que había dejado de hablar de mis sueños, de mis gustos, de mis planes. Me había convertido en alguien que solo existía para no molestar. Y en ese instante, mientras escuchaba el eco lejano de la voz de doña Estela riendo en la sala, me prometí que un día ella también sentiría lo que es no reconocerse frente al espejo. Me di cuenta de que en esa casa las palabras no solo se decían, se archivaban, se torcían, se usaban como pruebas en mi contra.
Cada desayuno era una audiencia silenciosa en la que yo perdía por default. Doña Estela había perfeccionado un lenguaje donde la compasión era cuchillo y la dulzura, anestesia. Rodrigo se acostumbró a escucharla primero y a mirarme después, como quien revisa un informe antes de firmarlo. Yo dejé de hablar de cosas simples. ¿Qué música me gustaba? ¿Qué quería para la cena? ¿Qué color quería para la recámara? Todo era examinado, reinterpretado, ridiculizado. Empezó la temporada de olvidos estratégicos. Mis citas al médico desaparecían del calendario. Mis mensajes a la comadre nunca llegaban. Mis llaves cambiaban de lugar. Cuando preguntaba sonreían. «Ay, Mariana, debes descansar. Estás muy dispersa». Una tarde, Rodrigo me dijo, «Mi mamá cree que estás estresada, que quizá deberías ver a alguien». Ver a alguien significaba aceptar que lo que pasaba estaba en mi cabeza. Me ofreció una terapia pagada por Estela, con una psicóloga recomendada por la prima de Estela, que casualmente era vecina de Estela. Fui una vez. Salí con la extraña sensación de haberle contado mi vida a la propia suegra. Desde entonces empecé a escribir todo. Listas, fechas, horarios, lo que dije, lo que dijeron, lo que callaron. No era una libreta, era mi salvavidas. Cada noche revisaba mi día como quien limpia una herida, despacio, con precisión, sin llorar. Descubrí que el gaslighting tiene horarios. A media mañana, cuando yo estaba sola con Estela. Al atardecer, cuando Rodrigo llegaba cansado y era más fácil moldear su ánimo. Había una gramática del daño. Solo digo, solo creo, solo me preocupa. Ese solo era el virus. Una noche, mientras doblaba ropa, escuché a Estela hablar por teléfono. Pobrecita, está muy sensible. Yo hago lo que puedo, pero me preocupa el bebé. No estaba embarazada aún, pero ya me colocaba el papel de madre fallida. Rodrigo entró al cuarto con olor a cansancio y cerveza, y me contó, como si fuera casual, que su mamá pensaba mudarse unos días para acompañarnos. Ya vivía ahí. El unos días era el chiste cruel que nadie reía. Empezaron a desaparecer mis fotografías de la sala. En su lugar, aparecieron retratos de la infancia de Rodrigo, diplomas, medallas. La casa comenzó a contar una historia en la que yo no existía. Cuando me quejé, Estela puso cara de sorpresa. «¡Ay, hija! Las guardé para que no se maltraten». La palabra hija se volvió cadena. La empecé a odiar por dentro, como se odia un perfume que te mareó en una habitación sin ventanas. En las comidas familiares, Estela hacía pequeñas menciones a mi olvido. Que si dejé el gas abierto, no era cierto. Que si me distraje con el teléfono, no uso el teléfono en la cocina. Que si me cuesta levantarme, me levanto antes que todos. Nadie me miraba directamente. Asentían con esa solemnidad mediocre de los que disfrutan un espectáculo sin pagar boleto. Rodrigo comenzó a repetir una frase que me rompía. «No te reconozco». Yo me miraba al espejo y tampoco. A veces, por sobrevivir, copié la estrategia del enemigo. Sonreí cuando quería gritar, asentí cuando quería discutir, guardé mis fuerzas como quien guarda fósforos antes de un apagón. Me volví eficiente en la invisibilidad. Entonces apareció el tema del dinero. Estela sugirió administrar la economía de la casa para que Mariana no se preocupe. De un día a otro, mis compras se volvieron sospechosas, mis gastos, caprichos. Pedir toallas nuevas era lujo. Pedir paz era insolencia. Siempre había un testigo oportuno, la vecina que me vio alterada, la tía que me oyó llorar, el señor del gas que me encontró distraída. La red de Estela tenía ojos. Yo tenía memoria y silencio. Cuando quedé embarazada, sentí que el cuerpo me devolvía una voz. Una vida dentro de mí hacía ruido donde todo estaba diseñado para callarme. Pensé, ingenua, que esa noticia nos uniría. Estela lloró primero. Abrazó a Rodrigo. Le besó la frente. Le dijo, «Mi niño, ahora sí, la familia se completa». Yo, a un lado, sostenía la prueba con las manos temblorosas y un miedo que no sabía nombrar. Los primeros controles del embarazo fueron campo de batalla. Estela quería escoger ginecóloga, hospital, cuna, color de paredes. Yo decía no, y el no se volvía berrinche. Rodrigo decía sí, y el sí se volvía decreto. Volvieron las oraciones nocturnas, ahora con mi nombre y el de la criatura. Me daban náuseas sus plegarias, no por Dios, sino por la teatralidad. Un mediodía encontré mi libreta abierta en su tocador. No se ruborizó.
Me dijo, «Te estás obsesionando, hija. Por el bien del bebé, suelta». No la solté. La escondí mejor. Fue entonces cuando la narrativa cambió oficialmente. La familia comenzó a llamarme la sensible, la inestable, la que hace escándalo. Me nombraron la loca, sin usar la palabra. Y yo entendí que ese era el punto exacto donde la inocencia terminaba y empezaba otra cosa. No era odio puro, era claridad. Una claridad fría que me dijo, «Aquí no te van a creer. Te vas a tener que demostrar a ti misma». Esa noche, en la cocina, sin lágrimas, me prometí algo que sonó a sentencia. No volveré a justificarme, ni una vez más, ni con Rodrigo, ni con Estela, ni con nadie que disfrute verme desdibujarme. El plan no nació de un impulso, nació de la compostura. Aprendí su ritmo, anticipé sus jugadas, mapeé sus horarios. Y cuando el calendario marcó la semana probable del parto, supe, con la certeza que tiene la marea, que Estela iba a intentar robarse también ese momento. Lo supe antes de que ocurriera. Lo escribí en mi libreta. Y debajo, una línea. Que lo intente. La madrugada del parto no fue la que imaginé durante los 9 meses de espera. No hubo flores ni respiraciones acompasadas, ni esas palabras dulces que las películas prometen. Hubo un frío raro en el aire, ese que anuncia un desastre antes de que alguien lo diga en voz alta. Me despertó un dolor seco, profundo, como si el cuerpo se partiera en dos. Miré el reloj. Las 3:17 a.m. Intenté llamar a Rodrigo, que dormía en el sofá porque la suegra necesitaba espacio para descansar mejor. No contestó. Las contracciones se volvieron mareas. Respiré como me enseñaron en las clases de maternidad, contando segundos, buscando calma. Escuché pasos. Estela. Venía envuelta en su bata color crema, el rostro pálido, las manos en el pecho. «Ay, hijo, me duele el corazón». Su voz cortó la madrugada. Rodrigo saltó del sofá, tropezó con la mesa y corrió hacia ella. Yo, doblada de dolor, apenas pude decir su nombre. Él me miró y dijo lo que me partió más que cualquier contracción. «Mi mamá se siente mal. Aguanta tantito. Voy por ayuda». Aguanta tantito. Esa frase aún me retumba, porque en ese tantito cabía mi soledad, mi miedo, mi parto. Lo vi salir con ella en brazos. Las llaves del coche sonaron como un adiós. El motor se encendió. Y el silencio que quedó fue el llanto más cruel, el de una mujer que da a luz sola en su propia casa. Tomé el celular, marqué un taxi. El chofer llegó en 15 minutos que parecieron una eternidad. El asiento trasero olía a gasolina y cigarro, pero fue mi única cuna posible. Llegué al hospital con las piernas empapadas en sudor y lágrimas. Una enfermera me sostuvo el brazo, gritó instrucciones y me llevó corriendo. El doctor me dijo, «Tranquila, ya casi está aquí». Y en ese casi, grité con toda la rabia de los meses tragados. Mi hija nació a las 4:06 a.m. Su llanto fue un sonido agudo, limpio, que partió en dos la madrugada. La enfermera me miró y dijo, «Llegaste sola, pero no estás sola. Yo solo quería dormir. O desaparecer». Rodrigo llegó 2 horas después. Traía el rostro descompuesto y la camisa manchada de perfume barato. «Mi mamá está bien. Fue un susto». «¿Ya nació?» «Ya», le respondí. No lo dije con odio. Lo dije con cansancio. Me dio un beso en la frente como quien firma un documento por compromiso. Y antes de que dijera otra palabra, la puerta se abrió. Doña Estela entró al cuarto como si nada. Camisa planchada, maquillaje intacto, perfume nuevo. «¡Ay, qué ternura! Se parece a la familia de mi hijo». Tomó a la bebé sin pedirme permiso. Yo la miré. Ella me devolvió la mirada y sonrió. No dijo nada, pero en sus ojos había una frase muda. Incluso aquí, gané yo. Durante los días en el hospital, fingió ser la heroína. Les contaba a las enfermeras que ella casi muere del susto, que mi pobre nuera se puso nerviosa y no supo qué hacer. Era actriz, productora y directora del drama. Yo, el personaje secundario. Rodrigo le creía todo. Ella lo abrazaba, le daba palmaditas en la espalda, le decía que el bebé era su bendición. Y él, idiota, asentía con lágrimas en los ojos. La primera noche de vuelta en casa, el olor del alcohol de hospital aún flotaba en el aire. Doña Estela se instaló en la habitación de al lado. Dijo que dormiría cerca, por si el bebé lloraba y yo no me despertaba. El bebé lloró,
y ella fue la primera en cargarlo. Rodrigo sonrió desde la puerta. Yo solo observé, muda, como si mi propio hijo me hubiera cambiado por otra madre. Los días siguientes fueron un desfile de humillaciones dulces. Doña Estela corregía mi forma de amamantar, de cargar, de vestir. Se presentaba a las visitas como la que cuidaba de todo mientras Mariana descansaba. Hasta en los mensajes de WhatsApp escribía: «Gracias por preguntar. El bebé está bien. Lo cuido yo». Cada palabra era una piedra sobre mi pecho. El cuerpo aún dolía del parto, pero dolía más verla adueñarse de mi maternidad. Una madrugada la encontré dormida en el sillón con mi hija en brazos, el televisor encendido, el biberón en la mesa. Quise gritarle, pero el miedo me detuvo. Miedo a que Rodrigo despertara y creyera otra versión de la historia. Esa noche no dormí. Miré a mi hija en la cuna y supe que el silencio ya no servía. Que el dolor, si no se convertía en estrategia, acabaría matándome. Guardé cada frase, cada mentira, cada gesto, y lo anoté en mi libreta, con la misma letra pequeña y firme de siempre. Al final de la página escribí: «El amor ciega, pero el odio enseña». Esa fue la primera vez que no me sentí víctima. Fue la primera vez que pensé en cómo devolverle a doña Estela cada lágrima, con intereses, y lo más irónico es que no tendría que hacer mucho, solo dejar que su propio veneno la envenenara. El cuerpo se recupera antes que el alma, dicen. Y tenían razón. Las heridas del parto cerraron, pero dentro de mí seguía latiendo algo oscuro. Una rabia tibia, constante, que ya no dolía. Enseñaba. Durante semanas observé. No discutí, no contradije, no expliqué. Solo observé, porque aprendí que el poder no está en hablar, sino en saber cuándo callar. Doña Estela había ocupado todos los espacios. La cocina, la cuna, la mente de Rodrigo. Yo era la invitada de mi propio hogar. Pero los tiranos siempre cometen el mismo error. Confunden el silencio con sumisión. Y yo ya no estaba callando por miedo, sino por estrategia. Una tarde la escuché hablar con una vecina desde la ventana. «Ay, mi nuera apenas puede con el bebé. Pero bueno, gracias a mí ese niño no pasa hambre». Sentí el impulso de gritarle, de salir y desenmascararla. Pero me contuve. En su voz ya había empezado a temblar algo. Arrogancia. Y la arrogancia siempre abre grietas. Esa misma noche, mientras ella se duchaba, tomé su teléfono. Lo desbloqueé fácilmente. Su contraseña era la fecha de nacimiento de Rodrigo. Lo que encontré no me sorprendió, pero me dio las armas. Mensajes con el contador de la tienda donde trabajaba mi esposo. Fotografías que ella le había pedido para ver cómo va el negocio. Entre las imágenes, una lista de proveedores y una cuenta bancaria a nombre de ella. Estela no solo controlaba nuestras vidas, controlaba también el dinero de Rodrigo. Guardé todo en una carpeta, me la envié por correo y borré el rastro. No por venganza inmediata, sino por instinto. El instinto de quien ya sabe que la guerra no se gana con gritos, sino con pruebas. Los días siguientes fui más amable. Le preparaba el café como le gustaba, escuchaba sus historias fingiendo interés. Rodrigo empezó a notar mi mejoría. Qué bueno que por fin se entienden, amor. Yo sonreí. Por dentro me reía. A veces, mientras ella hablaba, yo la observaba con detenimiento. Había algo en su rostro que no había visto antes. Cansancio. Las ojeras, el gesto forzado, las manos temblorosas cuando creía que nadie la veía. Estaba envejeciendo más rápido de lo normal. Y en parte, era culpa de su propio juego. Una tarde, la bebé comenzó a llorar sin parar. Estela se acercó, me arrebató a la niña y dijo: «Así no se carga, por eso llora tanto». Pero la niña siguió llorando en sus brazos. Y ahí ocurrió algo que no olvidaré. Por primera vez Rodrigo le quitó la bebé a su madre. «Ya, mamá, déjala, está nerviosa». Ella lo miró, sorprendida. Yo sonreí, despacio. Una grieta más. Esa noche escuché su habitación. Discutía por teléfono con alguien. «Te dije que no me marques aquí. Si Rodrigo se entera, se acaba todo». No necesitaba saber con quién hablaba. Lo importante era que alguien más estaba en su juego, y eso siempre termina mal. Decidí actuar. Fui al banco, con la excusa de cambiar una cuenta para el ahorro del bebé. Allí confirmé lo que ya sospechaba. La cuenta de Rodrigo y la de su madre estaban vinculadas. Ella movía dinero de una a otra, justificando pagos de proveedores.
Fotocopié los movimientos y los guardé en una carpeta con la fecha marcada. Esa noche, mientras cenábamos, Estela comentó en voz alta: «He estado pensando, quizá deberíamos poner la casa a nombre de Rodrigo por si pasa algo». Yo tragué saliva. Era mi casa. La había pagado en parte con mis ahorros antes del matrimonio. Rodrigo me miró, confundido. «No sería mala idea, amor». Y por primera vez le sonreí sin rencor. Porque sabía algo que ellos no. El terreno no estaba a nombre de Rodrigo, sino a nombre mío. Esa fue mi primera victoria silenciosa. La prueba de que la mujer que ellos creían débil podía sostener un imperio sin levantar la voz. Comencé a dejar pequeñas trampas. Cambié horarios de entrega. Omití detalles en las conversaciones. Corregí con precisión las mentiras de Estela cuando había testigos. Y cada vez que ella se exaltaba, yo mantenía la calma. El contraste la hacía ver histérica. El mismo truco que ella había usado conmigo, pero invertido. El vecindario empezó a notar. Una mañana, la vecina del frente me dijo en voz baja: «Tu suegra ya no parece la misma, ¿eh? Anda nerviosa, habla sola». Solo asentí. Y pensé, el veneno está haciendo efecto. Rodrigo, cada vez más confundido, empezó a pasar más tiempo en el trabajo. Y eso me dio espacio. Espacio para planear. Espacio para respirar. Espacio para volver a ser yo. Guardaba todo lo importante en un sobre. Copias, fechas, mensajes, movimientos. Mi hija dormía tranquila a mi lado mientras yo escribía. Esa libreta ya no era solo mi refugio. Era mi historia, mi defensa, mi plan. Una tarde, doña Estela me enfrentó. Entró a mi habitación sin tocar. «¿Qué tramas, Mariana? Estás muy callada últimamente». La miré con calma. «Nada, señora. Solo aprendí a escuchar». Ella no lo entendió, pero esa frase era una declaración de guerra. Esa noche la escuché llorar en su cuarto. No por culpa, sino por miedo. El mismo miedo que alguna vez me hizo temblar a mí. Porque el silencio, cuando viene de quien ya no tiene miedo, suena como la antesala del desastre. Y esa antesala ya había comenzado. La casa volvió a parecer tranquila, pero ya nada era igual. Las cortinas seguían limpias, el café olía igual, la risa de mi hija seguía llenando las mañanas. Pero debajo de esa normalidad se respiraba un aire denso, como si todos supieran que algo se estaba cocinando, aunque nadie lo dijera. Doña Estela había empezado a perder su centro. Las llamadas en secreto se volvieron más frecuentes. La notaba más torpe, distraída, nerviosa. A veces se quedaba viendo el vacío, como si recordara algo que no debía haber hecho. Yo la observaba con una serenidad calculada. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a sonreír en los momentos precisos, a fingir ternura cuando en realidad la estaba diseccionando. Era como estudiar a un depredador viejo, impredecible, pero cansado. Una tarde, mientras servía la comida, Rodrigo me dijo: «Mi mamá anda rara últimamente. Dice que no duerme bien». Le respondí sin levantar la vista: «Quizás tiene algo en la conciencia». El silencio que siguió fue tan incómodo que se escuchaba hasta el goteo del grifo. Estela me miró con esos ojos que antes daban miedo. Ahora solo daban lástima. Comencé a devolverle sus juegos. Sutil, sin prisa. Por las mañanas movía pequeñas cosas, sus llaves, sus documentos, su reloj. Cuando lo notaba, yo fingía sorpresa. «Ay, señora, debe ser que está olvidando dónde deja las cosas». Rodrigo se preocupaba. Ella negaba, histérica. La historia empezaba a repetirse, pero ahora los papeles estaban invertidos. Un día, mientras tendía la ropa, dejé caer accidentalmente un sobre con copias de los movimientos bancarios. Lo recogí justo cuando Rodrigo entró. Me miró, curioso. «¿Qué es eso?» «Nada, amor. Solo papeles de gastos que tu mamá me pidió revisar». Él frunció el ceño. La semilla de la duda había sido plantada. Poco a poco, las versiones de Estela comenzaron a contradecirse. Rodrigo notaba inconsistencias. Una factura pagada 2 veces, un proveedor que nunca existió, una compra a su nombre sin su firma. Yo no decía nada. Solo observaba cómo su confianza en ella se desmoronaba centímetro a centímetro. Una noche la escuché llorando en su cuarto. Decía cosas entre sollozos. «No, no puede saberlo. Rodrigo no debe enterarse». La luz de su lámpara se apagó,
y su sombra tembló contra la pared. Fue entonces cuando entendí que su poder se estaba derrumbando, no por mis actos, sino por sus culpas. Al día siguiente preparé café para los tres. Mientras lo servía, fingí dejar mi celular desbloqueado sobre la mesa. En la pantalla se veía una conversación abierta con una amiga imaginaria. Todo está saliendo como planeé. Pronto sabrá quién es realmente su madre. Estela lo vio. Su cara se descompuso. Intentó actuar normal, pero no pudo. Esa mañana no desayunó. Y Rodrigo, confundido, me preguntó: ¿qué pasa con ella? Solo respondí: quizás tiene miedo de perderte. A partir de entonces, comencé a controlar los tiempos. Me encargué de que todo pareciera coincidencia. Rodrigo recibía llamadas del banco preguntando por transferencias sospechosas. El contador le mandaba reportes confusos, y Estela se ahogaba en su propio laberinto. Una noche, cenando en silencio, ella explotó: «¡Fuiste tú! Me estás envenenando la vida, igual que te metiste en la mía desde que llegaste». Rodrigo, perplejo, la miró sin entender. Yo, tranquila, bajé la mirada y dejé que el llanto me humedeciera los ojos. «Solo quería ayudar, señora». Mi voz sonó quebrada, perfecta. Rodrigo se levantó furioso. «Mamá, basta ya. No puedes seguir tratándola así». La miró como si la viera por primera vez, y esa fue mi victoria más silenciosa. A partir de ese día, ella comenzó a encerrarse más. Dejó de salir, de maquillarse, de peinarse. A veces hablaba sola en la cocina, otras se quedaba parada mirando el retrato de su difunto esposo. El espejo que siempre colgaba en el pasillo amaneció roto una mañana. Nadie preguntó cómo ocurrió. Yo seguía sonriendo, no con malicia, con liberación. Cada vez que veía su reflejo cansado, recordaba mis lágrimas antiguas y pensaba: esto es justicia poética. Rodrigo, sin saberlo, se acercaba más a mí. Me pedía consejos, me abrazaba más tiempo, empezaba a hablar de empezar de nuevo. Y aunque aún quedaban heridas, sentía que el equilibrio volvía. Pero el poder, una vez probado, sabe a adicción. Ya no bastaba con verla débil. Quería verla enfrentada a su propio infierno. Así que hice lo impensable. Invité a la familia a una comida. Todos, incluso sus hermanas, las que siempre la admiraron. Preparé todo a la perfección: mantel blanco, vino tinto, música suave. Y al final de la comida, cuando la conversación era tranquila, solté la bomba disfrazada de inocencia. «Rodrigo, ¿recuerdas cuando dijiste que querías abrir una cuenta para el negocio? Pues resulta que tu mamá ya tiene una, con tu dinero». El silencio fue un puñal. Doña Estela palideció. Se levantó, tartamudeó una excusa. Rodrigo se quedó helado. Las tías se miraron entre sí, incómodas. Yo no dije nada más. Solo me levanté, tomé a mi hija y subí a la habitación. Desde arriba escuché los gritos. Escuché la verdad salir, por fin, de la boca equivocada. Y supe que mi venganza estaba casi completa. No necesitaba destruirla del todo. Solo dejarla viva, para que recordara que alguna vez me enseñó a sufrir, y que yo aprendí demasiado bien. A veces, la justicia no llega con un juez ni con un jurado. Llega con un silencio incómodo, con una mirada que se sostiene más de lo necesario, con una verdad que por fin deja de esconderse. Esa noche, después de la comida familiar, la casa quedó convertida en campo de ruinas. Los platos seguían sobre la mesa, el vino derramado en el mantel parecía sangre seca, y el aire pesaba tanto que costaba respirar. Rodrigo no habló durante horas. Se encerró en su estudio revisando papeles, extractos bancarios, mensajes. Doña Estela golpeaba la puerta suplicando: «Hijo, déjame explicarte, fue un malentendido, todo lo hice por ti». Pero su voz ya no sonaba autoritaria, sonaba rota, como un eco de alguien que alguna vez creyó tener poder y ahora solo tenía miedo. Yo escuchaba desde el pasillo, sin intervenir. Por dentro, algo en mí vibraba con una calma que nunca había sentido antes. No era alegría, era justicia, la que se cocina despacio, como el veneno que se mezcla sin olor. Cuando por fin Rodrigo salió, traía los ojos rojos y las manos temblorosas. Caminó hasta la sala, se sentó frente a su madre y le dijo con voz baja: «Quiero que te vayas». Ella se quedó inmóvil, como si no entendiera. «¿Qué dijiste?» «Te vas, mamá.
hoy. El rostro de Estela cambió de color. Pasó del enojo a la súplica en segundos. No puedes hacerme esto, Rodrigo. Todo lo que tengo te lo di. No, mamá, todo lo que tengo me lo robaste. Las palabras lo dejaron vacío. Ella lloró, gritó, se arrodilló. Intentó abrazarlo, pero él se apartó. Por primera vez, Rodrigo vio lo que yo había visto desde el principio. Una mujer que no amaba, sino que poseía, que no cuidaba, sino que controlaba. Me miró a mí, con una mezcla de culpa y alivio. Yo no hablé. Solo fui por la maleta que ya tenía lista. La dejé frente a doña Estela, sin mirarla. Ahí tiene sus cosas, señora. Y su espejo también. Porque sí, había guardado aquel espejo roto del pasillo, el mismo donde tantas veces me observó con desprecio. Ahora era su reflejo el que estaba hecho añicos. Ella me miró con rabia. Tú me quitaste a mi hijo. Y le respondí con la calma de quien ya no necesita gritar. No, usted se lo entregó al miedo. Salió de la casa con pasos lentos, sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose fue el final de una guerra silenciosa. Yo respiré hondo. Mi hija dormía arriba, ajena al caos. Y en ese instante, entendí que el verdadero poder no estaba en destruir, sino en sobrevivir sin perder la cabeza. Durante los días siguientes, Rodrigo se mostró distinto, más callado, más atento, más humano. Me pidió perdón una y otra vez. No lo odiaba. Ya no podía. El odio se disolvió el día que ella cruzó la puerta, pero algo dentro de mí había cambiado. Una parte de mí se había vuelto de piedra. Ya no era la Mariana dulce, ni la víctima silenciosa. Era alguien que sabía cuánto puede romper una persona sin tocarla. Y eso era peligroso. Un par de semanas después, Estela llamó. Su voz sonaba débil, casi irreconocible. Solo quería saber cómo está la niña. Respondí con cortesía. Bien, señora, crece sana. Gracias. Hizo una pausa. ¿Podría verla un día? Quizás, algún día. Y colgué. Rodrigo me abrazó por detrás. ¿Le contestaste? Sí. ¿Qué dijo? Nada importante, solo que ya no tiene a quién mandar. Esa noche, abrí mi libreta por última vez. En la primera página estaba la frase que había escrito meses atrás. El amor ciega, pero el odio enseña. Debajo, añadí una última línea. Y cuando el amor y el odio aprenden a vivir juntos, uno se vuelve invencible. Cerré la libreta, la guardé en el cajón, y supe que esa parte de mi vida había terminado. No con gritos, no con justicia legal, sino con silencio. El mismo silencio que alguna vez me aplastó, ahora era mi escudo, porque doña Estela perdió su voz el día que yo recuperé la mía. Dicen que cuando el infierno se apaga, no queda paz, queda el eco. Ese eco que suena en la cabeza cuando el dolor ya no grita, pero tampoco se va. Después de la partida de doña Estela, la casa se sintió hueca. No vacía, hueca. Como si el aire aún conservara el olor a su perfume y la sombra de su control. Los relojes seguían marcando la hora, pero el tiempo se movía distinto. Más lento, más verdadero. Rodrigo caminaba por las habitaciones con una torpeza nueva, la de quien se da cuenta demasiado tarde del daño que causó. Yo lo observaba sin rencor, pero tampoco con ternura. Era como mirar un retrato antiguo. Reconoces al rostro, pero ya no sientes nada por él. Las noches se volvieron tranquilas. Mi hija dormía sin sobresaltos, sin voces ajenas entrando en su cuarto. Y cada respiración suya era una confirmación de que, a pesar de todo, había sobrevivido. De que el ciclo se había roto. Una tarde, mientras regaba las plantas, encontré una de las viejas fotos de la boda tirada en un cajón. Doña Estela aparecía en medio de nosotros, con esa sonrisa orgullosa y fría. Por un segundo pensé en romper la foto, pero no lo hice. La guardé en la libreta, justo en la última página, con una frase escrita en tinta negra. Aquí empezó la guerra, y aquí termina. Porque entendí algo, la venganza no devuelve lo perdido. Solo te enseña hasta dónde puede llegar el alma cuando la empujan al límite. Rodrigo siguió intentando recomponer lo irreparable. Un día me dijo, «Podemos empezar de cero». Lo miré y le respondí sin rabia, pero con una certeza que pesaba más que el pasado. Yo ya empecé de cero.
solo que sin ti. No hubo gritos, ni llantos, ni reclamos, solo una pausa. Una pausa larga, como cuando termina una canción que te supo a despedida. Él bajó la cabeza, entendiendo que había perdido algo que nunca volvería. Las semanas pasaron, y una tarde, mientras llevaba a mi hija al parque, vi a doña Estela, sentada sola en una banca, con el cabello despeinado y los ojos apagados. Nos miró, y por un instante, creí ver un destello de la mujer que una vez creyó ser invencible. Quise acercarme, pero no lo hice, porque entendí que su castigo no era mi odio, sino su soledad. Seguí caminando. El viento movía las hojas secas del camino, y mi hija reía con esa pureza que solo tienen los niños que aún no conocen el miedo. La tomé en brazos, la abracé fuerte y le susurré: «Nadie volverá a hacernos callar». Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin culpa. Respiré sabiendo que todo lo que fui, la mujer dócil, la esposa sumisa, la sombra que lloraba en silencio, había muerto con doña Estela. Lo que quedaba era otra cosa. Una mujer que aprendió a sonreír sin permiso, que aprendió que la justicia no siempre viene con aplausos, a veces viene con calma, con paz, con una hija que duerme tranquila. Cerré los ojos, dejé que el sol tocara mi rostro y sonreí, porque entendí que no era una historia de odio, era una historia de renacimiento. Y si alguien me preguntara qué aprendí de todo aquello, respondería que a veces para volver a ser tú misma, primero tienes que morir en manos de quien te quiso destruir.